Siempre es bueno volver. ¿Qué tal? Me presento, ¿sí? Les agradezco en realidad por el tiempo dedicado para este curso. El día de hoy vamos a tratar, en realidad el curso de hoy solamente es legislación nacional e internacional, pero es dirigido hacia Caliwarma y cualquier otro programa nacional de índole alimentaria. Cabe mencionar que si bien es cierto, nosotros vamos a hablar de una legislación nacional y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Caliwarma, que debemos cumplir y todo, tenemos que anteceder también cómo es que se organiza la contaminación de alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos. Esto va a ir a favor y vamos a sustentar el por qué la legislación nacional e internacional está amparada. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Antes que nada, por presentarme, mi nombre es Gerson Johannes Lezama, soy biólogo microbiólogo, soy el proponente, biólogo microbiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con especialización y una maestría en curso sobre gestión de la inocuidad de calidad e inocuidad alimentaria. ¿Sí? Tengo diplomados, tengo también la experiencia necesaria con experiencia en HACCP, experiencia en todas las ISO 9001, 14000, 45000, ISO 31000, ISO 22000. Tengo experiencia con Digesa y con Senasa, dependiendo de hacia dónde sea la dirección, la directriz de cómo validar los productos que se tienen que hacer. Tengo también experiencia en registro sanitario, código de barras y demás. Y he tenido la oportunidad de trabajar directamente con Qualiwarma, con empresas también en gerencia de operaciones, en esa área, en la contaminación de alimentos y las ETS, las enfermedades transmitidas por las TETAS, perdón, las enfermedades transmitidas por alimentos, nos van a dar el sustento para nosotros entender qué es lo que debe legislar realmente y por qué se debe legislar y cómo nacen las legislaciones nacionales e internacionales. Nosotros aquí vamos a hablar de la realidad de los lugares de donde se expenden alimentos, donde se venden alimentos, ¿sí? La contaminación de alimentos básicamente se define como la presencia de cualquier material anormal en un alimento. En este caso, este material puede ser físico, puede ser químico y puede ser biológico. Profesor, ¿cómo es eso posible? La contaminación se da por tres factores, por tres peligros. Cuando los peligros son físicos, pueden ser vidrios, pueden ser plásticos, puede ser metal, puede ser papel o puede ser cartón. Y cuando son químicos, son insecticidas, plaguicidas. Para eso, cuando ustedes van a expedir un alimento, van a vender un alimento, antes tienen que enviarlo a un laboratorio externo para que puedan tener un mapeo de cuáles son las características de este alimento, cuáles son los metales residuales, si es que hay algún pesticida, algún plaguicida perenne o residual. Básicamente eso se hace, o generalmente, mejor dicho, eso se hace en un laboratorio externo, porque hay laboratorios internos también que tal vez sí nos pueden dar la característica necesaria, la cantidad, la concentración, pero el cliente o el Ministerio de Salud, IGESA, la Dirección Gerencia de Salud, General de Salud, o también cualquier otra certificación que se pueda dar, no va a valer para ellos debido a que el laboratorio que está haciendo, de donde se está analizando este producto, pues no es un laboratorio acreditado. Eso es en caso sea un laboratorio interno. Por eso es que se recomienda, o lo recomiendo, que cuando envíen un alimento para que sea analizado, pues sea en un ambiente, en un laboratorio que sí sea acreditado por INACAL y que tenga una certificación ISO 17025, ¿sí? Una certificación 17025. Entonces, la contaminación de alimentos es la presencia de estos tipos de peligros o material anormal y que va a poner en compromiso la calidad para el consumo humano. Cuando ponemos en compromiso la calidad para el consumo humano, eso se llama inocuidad. La inocuidad es la característica inherente al alimento que nos da la garantía de que cuando lo vamos a ingerir no nos va a afectar o no nos va a generar un daño a la salud. Eso es contaminación de alimentos. Los tipos de contaminación puede ser directa o puede ser indirecta. Algunos alimentos son procedentes de animales enfermos, por ejemplo, eso es una contaminación directa.
Imagínense que ustedes están consumiendo un pollo que ha sido matado de cierta manera, en donde no han tenido cuidado en la extracción de las vísceras y ese pollo en la vesícula biliar o tal vez en el buche tenía cierta contaminación, ciertas bacterias como salmonella, como shigella y otros más que provocan enfermedad de transmisión alimentaria, las famosas ETAs. Entonces, cuando estos animales se ven expuestos a estas bacterias, queda adherido a la bacteria, se nutre la bacteria allí, se fija la bacteria y cuando es consumida por en un restaurante, cuando es coccionada o cuando es cocinada, cuando es tratada, pues es difícil poder erradicar este tipo de bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, estos alimentos procedentes de animales enfermos o portadores sanos es característica de una contaminación directa. Una contaminación indirecta es cuando se utilizan utensilios o equipos sucios. En realidad, estos utensilios o equipos sucios contaminados en expendios de comidas no son directamente parte de la comida, de lo que se va a consumir, del producto, sino son anexos, son accesorios, es decir, la cuchara, la cubeteadora, tal vez la cuchara, el cuchillo, la la faja por donde va a pasar tu producto, tal vez el octofrost, las bandejas, el, ¿qué más? Las jabas también porque pueden estar, no pueden estar limpias, de contrario están sucias. Ingreso de microgotas respiratorias a los alimentos, eso es una característica de contaminación directa. Directamente, ¿por qué? Contaminación directa entre contaminación indirecta, la diferencia es en que la directa es que el vector o el medio en el cual va a tener contacto con el alimento, con el producto, pues va a ser un contacto directo. Y cuando sea por un accesorio, anexo o demás, pues va a ser una contaminación indirecta. Origen de los contaminantes pueden ser bióticos, que sean seres vivos, o seres abióticos, que son medio ambiente. Los físicos, los contaminantes físicos o los peligros físicos y biológicos, perdón, físicos y químicos, son parte de los contaminantes abióticos, contaminantes que no tienen vida. Pero los contaminantes bióticos son aquellos contaminantes o peligros biológicos. Una bacteria, un virus, un parásito tal vez, ¿sí? Muchas veces se confunde a una toxina o una neurotoxina o una fitotoxina como contaminante químico, perdón, como contaminante biológico. No, eso sería un contaminante químico. ¿Por qué? Porque es básicamente el producto de una bacteria, pero no es parte de la bacteria. No va a desarrollar más bacterias. Entonces, como es algo inerte, es un contaminante abiótico, a pesar de que sea una molécula orgánica. Muy bien. Seguimos. Los peligros de la contaminación de alimentos, ya sabemos, ahí tengo unos ejemplos, ¿sí? Los peligros son biológicos, físicos y químicos, y los patógenos más comunes que podemos encontrar y que debe mandar a analizar para cualquier programa de alimentación social, Caliwarma y otros más, pues debe ser Staphylococcus aureus, que está en la mucosa oral, cualquier persona, debe ser Salmonella, Salmonella sp, Clostridium perfringens, Campylobacter, Bacillus cereus, en caso de hayan granos, Escherichia coli, que es un contaminante de indicador fecal, una Shigella, también contaminación fecal o tal vez contaminación aviar, cólera, eso es en el agua hace muchos años atrás, 2090, perdón, 1993, 1994, teníamos una epidemia de cólera aquí en Perú y se tuvo que restringir la administración de agua y en su defecto se tuvo que mejorar la potabilización del agua, hervir el agua, se recomendó no consumir agua directamente del caño, porque había una epidemia de cólera o vibrio cholerae. Yersinia enterocolitica, igual eso puedes encontrarlo tal vez en esos lugares, en una esquina donde venden papa frita o venden hamburguesas, que donde no hay una higiene constante, no se colocan guantes, sino con la mano desnuda, cogen la comida directamente y hay una contaminación directa, indirecta, perdón, allí. Yersinia pestis, o Yersinia, perdón, Yersinia enterocolitica, mencionado. Yersinia pestis no, eso es otro tipo de Yersinia, es otra especie de Yersinia. Y Yersinia pestis no tiene nada que ver porque eso vendría a ser una bacteria, pero una bacteria mediante los ratones o los roedores. Los parásitos, que pueden ser parásitos grandes o parásitos pequeños. Un parásito grande puede ser una tenia, un parásito pequeño, ¿sí? Puede ser tal vez un quiste que está alojado en cualquier parte de tu cuerpo.
Contaminación biológica, ya sabemos que procede de los seres vivos. Esta parte la vamos a acelerar porque queremos llegar a la legislación nacional en donde voy a ahondar más para que ustedes puedan entender cómo es que se da la legislación nacional y cómo es que nosotros, dependiendo del producto, vamos a tratar de legislar o vamos a tratar de cumplir lo que nos pide SENASA, DIGESA o SANIPES. ¿Sí? La contaminación biológica es básicamente seres biológicos, seres vivos, bacterias, virus, parásitos. Será por bacterias, virus, parásitos, hongos también. Por ejemplo, cuando una fruta lo dejan mucho tiempo expuesto al ambiente o lo dejan mucho tiempo en el frigider o en el refrigerador, tenemos la consecuencia de que se forman mohos o levaduras. Los mohos, color blanquecino, verde, verduzco con una aparición de una nube blanquecina, eso es un moho directamente, una levadura básicamente es una película que es de color amarillento, mostaza o blanquecino, que nos caracteriza, que se caracteriza por ser palpables, medio pegajoso, un poco pegajoso, una levadura. Contaminación química será por presencia de productos químicos directamente que pueden ser no nocivos o tóxicos a corto, mediano o largo plazo. Hay una contaminación química no dada por pesticidas o por químicos del ambiente, sino dado por, como les dije, bacterias, o dado también por animales. Contaminantes tóxicos como las toxinas del pez globo también está dentro de contaminación química. Entonces, la toxina del pez globo es una contaminación química. Contaminantes tóxicos ambientales, el mercurio, las dioxinas, el arsénico. Si hay migración de compuestos químicos o migración de metales pesados a envases, se tiene que dar mediante un análisis. Es muy probable que cuando ustedes quieran envasar tal vez el producto que están procesando, el laboratorio, no, perdón, un laboratorio tenga que dedicarse al análisis de migración de metales o migración de algunos tipos de compuestos, ¿sí? Entonces, con ello certifican de que en las bolsas, en los empaques, en los envases, en los packaging, no tengan ningún tipo de metal residual o migración de algunos compuestos químicos. Contaminantes tóxicos, que es lo que más conocemos como plaguicidas y fertilizantes. La contaminación física, según la FDA, cuando un contaminante físico supera los 7, bueno, cuando un material físico supera los 7 milímetros es considerado contaminante físico. Y cuando está por debajo no es considerado según la FDA. Pero para eso nosotros como empresa deberíamos tener un parámetro interno en donde podemos regular esta cantidad o esta concentración para poder hacerlo más concentrado, más escueto, ¿sí? Más estricto. En contaminación física tenemos huesos, astillas, espinas, cristales, trozos de metales, madera, relojes y anillos o pendientes, materiales para envasar o empaquetar, como plásticos, como cintas. Se considera contaminación física del alimento cualquier objeto presente en el mismo y que no debe encontrarse ahí. Eso es una contaminación física, ¿sí? Enfermedades son básicamente todas las patologías provocadas por esta contaminación. Esto es una antesala, como les digo, por la intención de que cuando hablemos nosotros de legislación nacional e internacional, entonces tengamos que entender qué es lo que debemos cumplir para ciertos programas. Los alimentos, desde su fuente de producción hasta su consumo, tienen que recorrer diversas etapas y a esto se le llama cadena alimentaria. En esta cadena alimentaria, los alimentos, muchos de ellos están expuestos a contaminación o alguna alteración física, químico, biológica, desde su adquisición, tal vez su transporte, el transporte de la materia prima, la recepción de la materia prima, el almacenamiento de la materia prima, la preparación previa, tal vez un deshoje, un corte, un pelado, un trozado. La preparación final, ya que es el empaquetado, sino el encajado. Y el servido, que es directamente la venta, o ya el colocar la fruta o la comida o el alimento en el plato o en la parte o en la superficie que se le va a otorgar al cliente. Una ETA, una enfermedad de transmisión por alimentos, es un síndrome. ¿Por qué decimos que es un síndrome y que es parecido a la enfermedad? Un síndrome es una patología en donde reúne todas las características parecidas a la enfermedad y muchas veces no te llega a matar, no te llega a generar la muerte. En las ETAs, muchas de ellas no generan ello, no generan muerte, pero otras sí.
si generan problemas estomacales y te llevan a la muerte por intoxicación alimentaria. También puedes hacer eso, puede provocar eso. Entonces, ¿cómo se da esta enfermedad de transmisión por alimentos? Se da por la ingesta de alimentos, y en esto también tenemos que incluir el agua, que contienen agentes causales o etiológicos. Estos agentes causales o etiológicos, en su mayoría, son microorganismos. Ya les dije, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser también levaduras, mohos, hongos, ¿sí? En cantidades tales, porque hay una concentración mínima, para que pueda afectar la salud del consumidor. Por ejemplo, nosotros nos vamos al mercado y comemos, qué sé yo, comemos una hamburguesa de noche, nos vamos a un pueblo joven o nos vamos a un pueblo pequeño en la sierra, en donde no hay muchos lugares, centros comerciales o tiendas, y en las noches o en el día o en la tarde vamos a lugares para almorzar, para comer. Y muchas veces encontramos que luego de consumir este alimento que tal vez no tiene la higiene de vida, no nos genera ninguna enfermedad. Entonces, ¿cuál sería ahí la conclusión? Es que la cantidad mínima infectiva no fue la suficiente para que a ti te pueda provocar una infección. Pero eso no quiere decir que no has ingerido bacterias, no has ingerido contaminantes, sí, pero en una cantidad mínima que en donde tu cuerpo ha podido ayudar, ha podido gestionar una buena digestión y combatir estos bacterias, estos microorganismos para que no te generen daños. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? La dosis mínima es infectiva también. Hay algunas definiciones dadas por la 591-2007, que es una resolución ministerial amparada por Digesa, en donde habló de alimento contaminado y alimento de mayor riesgo en la vigilancia de salud pública. Aquí ya vamos entrando a las certificaciones, ¿sí? Al documento, a las resoluciones ministeriales, a los decretos supremos, a las ISOs y demás. Entonces, un alimento es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo nutrientes y energía necesaria para el desarrollo de algunos procesos biológicos. El alimento contaminado es un alimento que contiene agentes tóxicos, agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza, que en cantidades superiores a las permitidas me va a inducir a un daño, me va a generar un daño y me va a provocar una enfermedad. Y un alimento de mayor riesgo en la vigilancia del sector de salud pública es un alimento que, en razón a sus características de composición, digamos, nutrientes, actividad de agua, W, actividad acuosa o actividad de agua, pH, potencial de hidrógeno o acidez, potencial de acidez, cantidad de acidez, concentración de acidez, favorece el crecimiento microbiano. Por ejemplo, pongamos un deshidratado. Un deshidratado tiene una característica especial para poder decir que es un deshidratado. ¿Cómo se llama esa característica o patrón organoléptico? Se llama, perdón, físico-químico, se llama actividad de agua. Cuando la actividad de agua está por debajo de 6.5, no hay ningún problema en que, de que un microorganismo pueda crecer en ese tipo de deshidratado. Pero cuando la actividad de agua está por 6.5, por encima de 7, de 7.5, entonces sí hay un riesgo de que cualquier bacteria que pueda llegar a ese alimento, a ese deshidratado, se prolifere y llegue a generar una enfermedad o una intoxicación o un alimento contaminado. Entonces hay que cuidar que no tengamos nosotros o características químicas abiertas en donde se pueda prestar a la contaminación. Por eso es que se tiene que cuidar la manipulación, la conservación, el transporte, la distribución y la comercialización de todo tipo de materiales y alimentos también. Son definiciones previas para poder entender más adelante cuando hablemos de alimento, alimento contaminado o alimento de mayor riesgo en la vigilancia del sector público. Un alimento contaminado es un alimento que ya tiene la carga microbiana, pero un alimento que no tiene carga microbiana, pero que sus características se prestan a una posible proliferación, eso es un alimento de mayor riesgo en la vigilancia de salud. Etapas, hay de dos tipos, infecciones, cuando es provocada por el agente, por la bacteria, por el virus, por el hongo, y una intoxicación alimentaria cuando no es provocada por una ETA, es una ETA que no es provocada por el agente físico, bueno, el agente biológico directo, sino es provocada por una toxina nada más, que es formada, claro está, por el microorganismo sobre el alimento, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros preparamos arroz, granos, cebada, trigo u otros tipos de granos, muchas veces nosotros hervimos el, el grano, hervimos el arroz, hervimos la cebada, hervimos
el trigo. Pero muchas veces la gente no hierve, sino lo que hace es simplemente calentar. Si bien es cierto, al calentar has eliminado a la levadura o a cualquier tipo de bacteria o microorganismo, esta levadura o este moho o esta bacteria ha dejado cierta toxina que es necesario llegar al punto de pasteurización por encima de 85 grados para poder llegar a desnaturalizar esta toxina. Cuando no has llegado a desnaturalizar esta toxina porque la temperatura no ha sido superior a 85 grados, entonces podríamos incurrir, que tal vez no pueda darse, pero muchas veces se puede incurrir a que eso genere una intoxicación alimentaria. Enfermedades más frecuentes, Clostridium botulinum, que es el botulismo, causa insuficiencia respiratoria y la muerte. Staphylococcus aureus, por un envenenamiento de consumo de alimentos por Staphylococcus, que te provoca dolores abdominales, diarrea continua, fiebre, y tenemos que tener cuidado en cómo es que debemos consumir los alimentos, pues, ¿no? Alimentos mal enlatados, me da Clostridium botulinum, carnes de res descompuestas o podridas, o en proceso de descomposición, me da Staphylococcus aureus. E. coli, el E. coli pues es un indicador de contaminación fecal, ¿sí? Porque el E. coli está el mismo nombre lo dice, en el colon del ser vivo o del animal, y que vive allí y que si está sobre la superficie, sobre un alimento, es porque en su momento hubo una mala manipulación entre un contacto fecal con el alimento, ¿sí? Y la salmonela provoca diarrea, fiebre, dolores abdominales y vómitos, y esto es provocado por el consumo de huevos, de aves, de carnes, tal vez de mayonesas o de alimentos o salsas que no han sido cocinadas, sino solamente preparadas. Síntomas más comunes, vómitos, diarreas, náuseas, dolores abdominales, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores de músculos y mareo. Básicamente estos son los síntomas que son característicos de todos los tipos de enfermedades de transmisión alimentaria, ¿sí? Principales causas en su aparición, tenemos de alimento a alimento, mediante la manipulación o conservación incorrecta de los alimentos y platos preparados. Tenemos el manipulador traslada gérmenes de un área a otro, eso es otro tipo también de posible causa de aparición de ETAs. La contaminación debida a equipos, tú colocas en una tabla o una cubeteadora o una faja en tu empresa el alimento y esta faja, cubeteadora, tabla de picar, pues no está limpia y hay un contacto indirecto y de esa manera se puede contaminar también el alimento. Recordemos que las bacterias causantes de las enfermedades alimentarias se encuentran en todas partes. Por algo tenemos un análisis que se llama análisis o descarte de bacterias aerófilas viables, aerobias mesófilas viables, ¿sí? El alimento puede tener aspecto, aroma y sabor normal, pero internamente puede estar contaminado y causar intoxicación o infección alimentaria. Ya sabemos que una intoxicación es diferente a una enfermedad o una infección, ¿sí? La causa de la contaminación de los alimentos ya sabemos que puede ser por enfriamiento lento de los alimentos preparados y ahí básicamente se viene a concentrar una proliferación de bacterias, un almacenamiento adecuado porque si es que existe una bacteria en el ambiente que llega al alimento e inicia su proliferación y no está bien almacenado como en una refrigeradora, pues comienza a generar una descomposición en ese alimento. Conservación a temperatura ambiente de aquellos perdón, alimentos que requieren frío, por ejemplo, las carnes, por ejemplo, las verduras o cualquier tipo de alimento preparado o semi-preparado, pues que necesite el frío para poder conservar. Tratamiento térmico insuficiente, tal vez te piden que hiervas a 85 grados y tú lo hiervas a 60, entonces en realidad no has tratado térmicamente a ese alimento, sino solamente has generado que ese alimento se caliente y que llegue a un punto de proliferación bacteriana. En el personal deficiente, no se lava las manos, no usa mascarilla, no usa cofia, usa anillos, eso sí tiene mucho que ver con las BPM o buenas prácticas de manufactura. La contaminación cruzada, que ya sabemos cómo es, básicamente de un lugar o de un ambiente o alimento que no es contaminado, no está contaminado, hacia un alimento o ambiente que sí está contaminado. Entonces ahí se da la contaminación cruzada. Ingredientes sin garantía sanitaria reconocida. Es importante reconocer el registro sanitario para poder consumir un alimento, porque muchas veces el registro sanitario me asegura que ese alimento ha tenido que pasar por estrictos análisis para poder llegar a ser distribuido. ¿Sí? ¿Qué hacer para evitar la contaminación? Debemos limpiar, debemos separar, debemos enfriar.
Entonces, el limpiar es lavar las manos y las superficies de trabajo. El separar, impedir que exista una contaminación cruzada. Cocinar, utilizar la temperatura suficiente, ya les dije 85 grados, o cuando hierva el agua que es por encima de 100 grados, pues ya estás seguro de que tu alimento ha sido hervido o ha sido tratado térmicamente. Enfriar. En la refrigeración, tiene que hacerse una refrigeración rápida en base a lo que se necesite. Si se necesita rápidamente enfriar o refrigerar el alimento, tienes que hacerlo, porque muchas veces el alimento capta bacterias o microorganismos en el ambiente e inicia su proliferación. Listo. Esta primera hora básicamente ha sido para poder entender cómo es que la legislación nacional e internacional, o básicamente cualquier programa social como Caliwarma, como en su momento hubo otros programas sociales como Vaso de Leche y demás, pues es necesario que cumplamos en cuanto a los productos que vamos a vender a estos programas, ¿sí? Para eso tenemos que cumplir legislaciones nacionales y muchas veces internacionales, porque las nacionales se basan en legislaciones internacionales también. Es una legislación nacional, es una ley, norma, decreto supremo, eh, que nos, o ley, sí, ya le dije, que nos indique cómo es que debemos nosotros tratar al alimento, cómo es que nosotros debemos iniciar un tratamiento térmico o debemos nosotros cuidar que el alimento no proceda. ¿Sí? La legislación alimentaria, eso según la FAO o la OMS, que es el Organismo Mundial de Salud, me dice que es el cuerpo legislativo de un país, eso es una legislación alimentaria, que va a regular la producción. Es decir, no solamente el envasado, no solamente el tratamiento térmico, sino desde la producción. La producción me abarca todo tipo de manipulación que pueda haber. Una manipulación física, una manipulación química o una manipulación biológica también. Esta producción, manipulación, comercialización y control de los alimentos es legislado o regulado por la legislación alimentaria. En vista del desarrollo técnico y la creciente posibilidad de fraude y adulteraciones, un fraude muy conocido es colocarle, por ejemplo, azufre a ciertas papas, a las papas que se van envasadas, para que puedan mantener su tonicidad, su conservación, aumentar su tiempo de vida útil, colocar azufre, colocar arsénico o colocar carburo tal vez en las paltas o tal vez en los mangos, que eso sí he visto, para poder acelerar su madurez o también mantener mayor tiempo de vida útil y su paneamiento, evitar su paneamiento también. Entonces, eso es un fraude o adulteración alimentaria. Entonces, eso tiene que ser legislado también, tiene que ser analizado para que de ese modo se pueda, primer lugar, y lo que vale más, proteger la salud del consumidor y para protegerlo frente a algunos fraudes o prácticas deshonestas de la persona que está produciendo o la empresa que está produciendo este alimento. El objetivo que va a tener es básicamente promover unas prácticas justas en el comercio. Promover unas prácticas justas en el comercio. El comercio puede darse en un comercio local o un comercio en un centro comercial. Entonces, todo esto es lo que explica la legislación alimentaria, ¿sí? Eso es importante conocer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro organismo, perdón, el Organismo Mundial de Salud? No, la DIGESA. La DIGESA nos dice que la legislación alimentaria es un conjunto de reglas jurídicas que un país regula la producción, de un país que regula la producción, manipulación, comercialización y control de alimentos en toda la cadena, desde el campo hasta la mesa, desde la papa o desde el arándano o el aguaimanto que te vas a comer hasta que está envasado o ya en las manos del consumidor final para ser ingerido o consumido. Entonces, todo ello viene amparado por una legislación alimentaria. ¿Sí? La legislación alimentaria se va a basar, chicos, en normas nacionales y también exigencias del importador. Antes no existía eso. La legislación internacional, la legislación en general, estaba dada solamente por lo que quería perdón, por lo que se podía ofrecer el país productor. Ahora no. Ahora está dada por la exigencia del importador, la exigencia la necesidad del consumidor y una norma nacional para que exista un buen comercio de alimentos. Hay acuerdos internacionales obligatorios que se tienen que dar, tal vez asegurarnos de que no haya, dentro de la producción del alimento, no haya un tratamiento negativo, una explotación de animales o una explotación de personas, ven también certificaciones sociales.
existen sistemas voluntarios, otras certificaciones como HACCP, BRC, el FISMA, ISO 22000 y otros más, o certificaciones orgánicas, y alguna otra acreditación que más básicamente va hacia una acreditación para el comercio o para la venta, como se llama la autorización sanitaria o habilitación sanitaria, y en el caso de los laboratorios de análisis, pues nos da la posibilidad de poder analizar según la ISO 17025. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener a tres organismos que van a regular una legislación internacional. Tenemos ALEPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental o Environmental Protection Agency, el Departamento de Salud y Servicio Humano, perdón, Departamento de Servicio de Salud Humana, ¿eh? Es el HHS o FDA, el USDA, que es una certificación, muchas veces ustedes lo conocen como una certificación orgánica, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y ahí tenemos dos partes, ¿no? Básicamente el FIS, que es el Servicio de Inspección de Sanidad o de Seguridad Alimentaria, y por último el Servicio de Inspección de Salud de Plantas y Animales, ¿sí? El APIS y el FIS. Los organismos básicamente federales, nacionales, que van a regular esta compartición de alimentos, esta legislación de alimentos, son aquellos que nos van a regular a nosotros. Por ejemplo, el, el que les he mencionado, que es a ver, aquí, el EPA no inspecciona, el EPA solamente va a pedir certificado o informes sobre el nivel de tolerancia de los límites máximos de residuales de pesticidas como dioxinas o metales pesados, pero no va a ir a inspeccionar. Únicamente tú envías tu informe de descarte de estos tipos de plaguicidas y otros contaminantes en tu embarque y de ese modo va a ser aprobado. No hay ningún tipo de inspección por parte del EPA. En el caso del FDA, sí, el FDA muchas veces están sujetos a inspecciones dependiendo del ingreso a la aduana estadounidense. Ustedes saben que el FDA está dado en Estados Unidos, regulado en Estados Unidos, dado en Estados Unidos y para la venta en Estados Unidos. Es más, para el FDA se tiene que cumplir que exista una persona que sea una persona certificada por el FDA como un individuo sanitariamente calificado. El FDA no solamente no solamente me administra, perdón, alimentos, sino también medicamentos, drogas o demás. Y la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos, o el muy bien llamado el FISMA, el FSMA, ¿sí? La Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria de la FDA, entra en vigor desde el 2011 y actualmente es la matriz para poder entender la nueva versión del BRC 9. El BRC 9 del año pasado entró en vigencia a partir de febrero del año pasado. Muchas de esas cláusulas del BRC versión 9 pues están sustentadas en la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos, ¿sí? Dado por ello. Entonces, si tú cumples con tu Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos del FISMA, que es el FISMA por la FDA, pues es muy probable que cuando certifiques BRC también lo puedas cumplir. ¿Por qué? Porque BRC me habla de calidad e inocuidad y aquí básicamente me habla de inocuidad. Muy bien. Entra en vigor desde el año 2011 y el cambio más importante que se dio fue a las normas de suministro de alimentos en Estados Unidos. Eso fue en 1938. Hubo un cambio, hay una actualización en donde ya se podía asegurar antes de la venta y el expedir alimentos, pues se tenían que analizar o legislar o registrar. Hay algunos aspectos claves que es necesario nosotros conocer en la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos, que es la creación de un nuevo sistema de inocuidad de alimentos. Este nuevo sistema de inocuidad de alimentos me va a dar una opción preventiva y para controlar. Pero vamos a controlar en base a lo que vamos a prevenir. Si es que la prevención necesita entra en necesidad para la prevención de una contaminación alimentaria o velar por la inocuidad de alimentos, es necesario cubrir con alguna etapa y si hay alguna etapa o un PCC que entra por un desvío, tenemos que controlar ese desvío, no la contaminación, sino la fase que va a evitar la contaminación.
un nuevo sistema de supervisión de importaciones, porque en aduanas te supervisan y te registran. Es más, hay una caja muy probable que cuando envíes a Estados Unidos tienes que enviar una caja extra para que abra el inspector aduanero y se asegure de que no se, el tipo de producto que se está enviando y que no se envíe un producto en situaciones que no son competentes, pues, ¿no? El plan de inocuidad es el Food Safety Plan, o el plan de inocuidad es básicamente lo que toda empresa debería tener, y es un documento primario que va a orientar al sistema de inocuidad alimentaria en controles preventivos. Recordemos que nosotros no estamos aquí para poder controlar y corregir, sino para prevenir una posible contaminación o una posible alteración de la calidad de inocuidad alimentaria del alimento que estamos procesando y se va a desarrollar mediante un enfoque sistemático. En este enfoque sistemático vamos a ver distintas etapas, ¿no? Primero vamos a analizar, a observar qué tipo de producto tenemos, si es que tiene algún peligro y luego cómo podemos controlar algunas variables para que ese peligro no se visualice. Ahora entramos a la legislación nacional. Todo lo anterior fue legislación internacional. En la legislación nacional he tocado legislación nacional, porque es necesario entender que muchas de estas normas, muchas de estas legislaciones y leyes están sustentadas en la legislación internacional, como el FISMA, como tal vez la ley de modernización de inocuidad de alimentos. Si nos sentamos básicamente en lo que debemos cumplir para el programa Caliwarma y otros programas sociales, tenemos que cumplir todo lo que nos dice nuestra legislación nacional. Constitución Política del Perú, leyes relacionadas con alimentos, que ahí tienes tu resolución ministerial 591, tu 449, reglamentos específicos como decretos, resoluciones ministeriales, disposiciones. Esta legislación nacional, recordemos que tiene que ser flexible y fácil de modificar. ¿Por qué tenemos que entender que tiene que ser flexible y fácil de modificar? Porque muchas veces, creo yo, muchas más veces de las necesarias, nosotros no podemos regular cómo es que llevemos, cómo es que podemos aplicar estas legislaciones a nuestra empresa. Por eso es que tiene que ser de fácil modificación o tiene que ser flexible para poder entenderlo, ¿no? Para poder entenderlo y aplicarlo. Muy bien. Legislación nacional, hay una armonización de las leyes, de las normas alimentarias. Todo lo que ven aquí se tiene que entender como una armonización, como un resumen de todas las normas obligatorias en distintos países. Y en el Perú, como ven ustedes, el grado de armonización de normas con respecto al Codex es alto. Es decir, nosotros nos ajustamos a lo que nos dice el Códex Alimentario, a lo que nos dice el Comité Nacional del Códex, también nos ajustamos. Es más, Perú está dentro del Códex Alimentario, tenemos un miembro en el Códex Alimentario, en el Comité del Códex Alimentario. Número de comités técnicos, no tenemos un número de comités, de subcomités técnicos aquí nacionales, pero sí lo que tenemos es una persona allá. La existencia de registros tiene que haber de establecimientos, de alimentos, y como vemos de etiquetado, no, porque para el etiquetado tenemos otra normativa, y no es una normativa amparada bajo la legislación nacional, sino una legislación extranjera. ¿Sí? Seguimos. Implementación del APPCC, que es un análisis de peligros y puntos críticos de control, por supuesto que tiene que haber. Tiene que haber en una
Vamos. Cuando nosotros hablamos de las legislaciones, como nuevamente les digo, tenemos que ver cómo es que se está manejando en todos los países. Y todos los países que vemos acá son países sudamericanos, ¿sí? Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. Seguimos. Una legislación nacional, para ello tenemos entidades base, que son nuestro respaldo para poder nosotros basarnos en este tipo de legislaciones. Para eso tenemos una legislación, una entidad base internacional que ya hemos hablado, el FDA, el USDA, la Autoridad Sanitaria Europea. Muchas veces es necesario cumplir con la Autoridad Sanitaria Europea porque vendemos a Europa, tal vez a Alemania, a Francia y a otros países de Europa. Seguimos. Una entidad o una legislación nacional, aquí ya vamos a entrar básicamente a DIGESA, SENASA, SANIPES, dependiendo del producto que tengamos nosotros que procesar. Si nosotros producimos en el siguiente, aún no estamos aquí, ya les explicaré ello, cuando nosotros procesamos o fabricamos un producto manipulado, trozado, deshidratado, congelado, entonces un producto manipulado, básicamente procesado, tiene que ser amparado o legislado por DIGESA. Pero cuando es un producto primario que no ha sido más que simplemente inspeccionado, entonces quien va a entrar a tallar es SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Y cuando hablamos de productos hidrobiológicos o ictiobiológicos, que son básicamente productos del mar, productos marinos, entra a tallar, perdón, la sanidad, ¿sí? Pesquera, la sanidad pesquera. Entendamos dos cositas aquí, que toda la legislación nacional se va a basar en dos decretos legislativos básicos. Uno que es la Ley de Inocuidad de Alimentos, que es el decreto legislativo 1062-2008, y el otro que es el reglamento. Toda ley tiene un reglamento. Una ley es todo lo que tienes que cumplir, y un reglamento es cómo vas a cumplir esta ley. Si te están pidiendo que tú tengas, por ejemplo, que tener un HACCP, ¿cómo es que vas a tener ese HACCP? Si te están pidiendo que tengas una capacitación BPM, ¿cómo es que vas a tener esa capacitación BPM? ¿Y quiénes deben firmar esa capacitación BPM? ¿Sí? Entonces, todo esto está dado mediante exigencias de un enfoque preventivo, como es el HACCP, que es un gran ejemplo y que todas las empresas deberían tener. La entidades base, que ya he comentado, ¿sí? Legislación nacional, entidades base, tengo a DIGESA, tengo a SANITES y tengo a SENASA. Cuando hablamos de alimentos procesados, inocuidad de alimentos procesados, DIGESA. Cuando hablamos de inocuidad acuícola y pesquera, SANIPES. Y cuando hablamos de inocuidad agroalimentaria, que son de alimentos primarios, frutas, verduras que se exportan al exterior, pues SENASA o el Servicio Nacional de Sanidad Agraria entra a tallar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? ¿Quién, se preguntarán ustedes, ampara esta o cuida que DIGESA, SANIPES y SENASA pues cumplan con estas legislaciones? Cumplan con estos decretos supremos, decretos soluciones ministeriales y demás. Existe una comisión multisectorial permanente de inocuidad de alimentos, en sus iniciales COMPIAL. La COMPIAL es quien va a fiscalizar si DIGES está haciendo bien su trabajo, igual SANIPES, y va a dar, por qué no decirlo, las bases de cómo debería legislar SENAR, SANIPES y DIGES. Es una comisión multisectorial que va a abarcar DIGESA, SANIPES y SENASA también. Tenemos decretos supremos, soluciones ministeriales. Tengo en el caso de DIGESA la 00798, que es la ley de inocuidad de alimentos, que es la 449 de 2006, que es la aplicación del sistema CASA. Ahí te explican cómo es que debe ser tu sistema CASA, cuántos pasos tienes, cuántos pasos y cuántos principios hay, 12 pasos, 7 principios. Tu resolución ministerial 591-2008, los criterios microbiológicos que tienes que analizar en tu alimento, ¿sí? El nivel de contaminación que puede haber también y demás. En el caso del Sanipes, tengo resoluciones ministeriales y decretos supremos también. En la resolución ministerial 591-2008, que son criterios microbiológicos también aplicados, pero ya desde el punto de vista ictiobiológico o hidrobiológico. En el caso de la comercialización de moluscos bivalvos vivos, en este caso sí tenemos un decreto supremo 07-2004 por la empresa Produce o el organismo Produce. Decreto Supremo 040 para las normas sanitarias para actividades pesqueras.
también eso está dado por el Ministerio del Ambiente y también por SANIPES. SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, da básicamente o vela por la inocuidad agroalimentaria. Y solamente tenemos un decreto supremo, que es el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, que está dado desde el 2011 con el numeral 004. ¿Sí? Bien, básicamente eso es todo lo que podemos nosotros aportar el día de hoy, pero quería yo también dar un reforzamiento en cuál es lo que debes cumplir dependiendo de cómo es que tú vas a vender o exportar tus alimentos. ¿Sí? Nosotros, si bien es cierto, podemos comercializar chocolates, sangre deshidratada, sangre liofilizada de cualquier animal, cualquier vacuno, cualquier animal en general, mamífero, tenemos que llegar a un punto de equilibrio en cuanto a las reglas y a las normativas que nos da el ambiente, el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Salud. Nosotros muchas veces incurrimos en errores. ¿Cuáles son los errores? Que nosotros pensamos que debemos cumplir normas internacionales y tener, por ejemplo, un BRC, un FISMA, un ISO 22000, para poder legislar mejor nuestras empresas. Y eso es una mentira, les diré, porque la legislación nacional es bastante estricta y muchas veces es suficiente para nosotros poder iniciar nuestra producción, tanto producción de alimentos procesados, como puede ser un congelado, como puede ser también un deshidratado, como puede ser también un aditivo alimentario, como puede ser también y muchas veces un producto que es cortado, tosado, ¿sí? En el caso de Sanipes y biobiológicos ya hemos regulado, hemos explicado todo ello, pero aquí cabe resaltar algo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en Sanipes, cuando era inspector biológico por allá, en el puerto Malabrigo, que me pedían mucho poder observar cómo eran las pescas, si es que había un tiempo de veda, si es que se cumplía o no se cumplía. Eso también es parte de las normas sanitarias para las actividades pesqueras o acuícolas, porque dentro de esas normas nos piden a los inspectores y supervisores velar porque los pescadores cumplan con este tipo de cuidado en la veda. La veda, como ustedes saben, es la campaña en donde los peces, bivalvos y demás productos biológicos entran en una deficiencia en la reproducción. Entonces hay una baja cantidad de posible pesca. Entonces, es necesario cumplir con el cuidado requerido, pues, ¿no? Y ahí es donde baja también la producción. En el caso de Senasa, yo recuerdo cuando estuve por Salaberry, en Trujillo, lo que se tenía que hacer básicamente era inspeccionar los lugares, los ambientes, los carritos que pasaban por allí, y si en algún momento se tenía que observar o descargar alguna fruta por el contacto de la mosca de la fruta, pues se tenía que hacer y se cumplía. ¿Sí? Cuando nosotros queremos vender sangre de vacuno deshidratada para el programa Taliguana, por ejemplo, porque yo recuerdo que estuvo en una empresa en Lima en donde hacían esa comercialización, se tiene que cumplir parámetros tal como en los aditivos alimentarios, que no están regulados, está bien, no están regulados, si bien es cierto los aditivos alimentarios en una legislación nacional, sí, pero recuerden que toda legislación nacional, que es lo primero que les vine explicando, está sustentado ¿en qué? Está sustentado en el Códex Alimentario. Y en el Códex Alimentario, les comento, sí tienen legislaciones para los aditivos alimentarios, para los polvos, para las harinas y todo ello. Entonces, podemos sustentarnos ahí para poder alimentar correctamente, para poder expresar correctamente nuestros parámetros físico-químicos, microbiológicos, organolépticos y demás. ¿Sí? Si es que existe alguna pregunta o alguna duda, pues yo puedo resolverla en la medida que ustedes me lo permitan, escribiendo o abriendo su chat. Eso sería todo. Yo les dejo ahí mi tarjeta. Es básicamente mi nombre, mi número de celular. Está mi experiencia mediante el código QR y la empresa en la que yo trabajo también, que es particular, es privada, es personal, Food Safety Solution. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, duda sobre el curso o el tema, me lo pueden hacer llegar para de ese modo poder tener una conversación amena también y didáctica con ustedes. El material yo se los voy a hacer llegar
mediante la empresa. A ver, acá tenemos una. Ah, todo claro. Muy bien, Rosita. No te preocupes. Si tienes alguna duda o trabajas tal vez en alguna empresa que tengas alguna una curiosidad, pues yo puedo resolverlo. Ahí tienes mi número, en cualquier momento puedes escribir y puedo resolver cualquier tipo de duda en cualquier momento. Claro está, en los tiempos requeridos, pues, ¿no? En los tiempos libres que puedan tener para ustedes. Yo siempre estoy resolviendo dudas. Hace poco me hicieron una pregunta muy interesante cuando dicté el registro sanitario. ¿Tiene que ver el registro sanitario para los productos, para los programas sociales? Sí. Para los programas sociales como Caliguana y otros programas sociales sí tienen que tener registro sanitario. El registro sanitario es un registro que está dado por Digesa. ¿Solamente Digesa puede dar registro sanitario? Sí. El registro sanitario es dado para ello mediante una certificación, habilitación sanitaria y validación de ciertos parámetros. Puede ser el factor físico-químico, microbiológico, hasta el etiquetado. El etiquetado de tu producto también es necesario para un registro sanitario.